Ya. Buenos días, chicos. Esta va a ser una versión, o bueno, una ayudantía asincrónica en la asignatura de álgebra lineal. Y en el día de hoy lo que quiero tratar son los temas de espacios vectoriales e independencia lineal. ¿Sí? Si el tiempo nos da, avanzaremos pues a ver lo que son bases y hacer ejercicios de ello. Y si no, pues en la siguiente ayudantía ya trataremos el tema de bases y de coordenadas de un vector respecto a una base en un espacio vectorial. ¿Sí? Primero, hay que saber que un espacio vectorial, ¿sí? No sé si ustedes vieron la definición general de un espacio vectorial, pero digamos, el ejemplo clásico es trabajar con Rn y básicamente un espacio vectorial es un conjunto que está dotado de dos operaciones, una operación interna y una operación externa, ¿sí? Es un conjunto, bueno, un espacio vectorial sobre un cuerpo, ¿sí? Eh, R, en este caso, bueno, al momento en que yo pongo aquí sobre un cuerpo, estoy dando la definición general de espacio vectorial, pero ustedes no, al menos por los ejemplos que vamos a tratar en este curso, no necesitan conocer la definición general de cuerpo, sino simplemente cuando lean cuerpo piensen que estoy hablando de R, o sea, de los números reales o de los números complejos, ¿sí? E incluso Q podría estar, los números racionales, eso también cumple el ser un cuerpo, ¿sí? Es un conjunto de, lo voy a poner así, dotado de dos operaciones, o bueno, dotado de una operación, operación interna y otra externa, ¿sí? Las operaciones por lo general los denotamos con más, así. Y a la otra que es el producto escalar, se lo suele denotar con un puntito nomás, que en este caso iría del cuerpo plus B en B, ¿ya? Y que cumplen las siguientes propiedades. Yo voy a explicar todo esto que estoy poniendo aquí para que pueda entenderse esta definición, ¿sí? Lo primero, aquí desde ya voy a poner para todo U, V y W, elementos del espacio, y alfa y beta, elementos del cuerpo. En este caso, vamos a trabajar creo que por lo general sobre R, pero como digo, aquí R ustedes lo pueden cambiar por C o por los números racionales también. Números complejos, números racionales. Cuando yo pongo un cuerpo, piensen en eso, ya sean los números reales, números complejos, no importa. ¿Sí? De hecho, aquí hablamos de un espacio vectorial real, ¿sí? Porque este conjunto de aquí precisamente son los números racionales, que se llama el cuerpo de escalares sobre el que está definido el espacio vectorial, ¿sí? Tiene que cumplir las siguientes propiedades. Asociatividad en la suma, conmutatividad en la suma, tiene que existir un cero, ¿sí? El cero que debe cumplir esto, y debe para todo, digamos, U en B, existe un U', le voy a poner así,
en B, tal que U más su prima es cero. ¿Qué me refiero con esto? Tiene que tener un inverso cada vector, ¿sí? Que al momento en que dado un vector, debe existir su inverso, que el momento que yo lo sumo con el vector original, esto me da cero. Además que debe cumplirse las propiedades clásicas sobre este tipo de productos. Sobre la U. ¿Qué más? Distributividad más beta U. Solo que aquí hay una distributividad en dos sentidos. Por ejemplo, puedo tener alfa por U más B, y esto tiene que ser alfa U más alfa B, y ujú, debe existir un elemento que le voy a poner uno en R, tal que uno por U es U, y por último, más bien creo que estos serían todos. Sí, estos serían todos los axiomas que deben cumplirse para que algo sea llamado un espacio vectorial. Y ahora voy a explicar qué es todo esto. Un espacio vectorial, tal como dice aquí, es un conjunto B dotado de dos operaciones. Esta operación más o suma, ¿sí? Una operación suma, es decir, en mi conjunto yo tengo que ser capaz de sumar dos cosas, ¿sí? Yo tengo que de alguna manera poder definir una suma entre dos elementos de ese espacio, ¿sí? Y la otra, esta operación de acá, este puntito, que es lo que llamamos producto por escalar, ¿sí? A cualquier vector, yo debo poder multiplicarlo por algún elemento en este caso, de los números reales, ¿sí? Ojo, este producto que se está dando aquí es un poco, o bueno, en esencia es diferente al producto que nosotros conocemos en, en números reales, porque nosotros podemos multiplicar siempre, miren, nosotros siempre multiplicamos dos números reales, por ejemplo, o dos enteros, cosas así. Pero el punto ahí es que estamos multiplicando dos cosas que pertenecen al mismo conjunto, ¿sí? Digamos, los dos son números reales o los dos son números enteros, así. ¿Listo? En este caso, en esta operación, estamos multiplicando dos cosas que pertenecen a distintos conjuntos. Por ejemplo, yo podría estar multiplicando un número real con un polinomio o un número real con una matriz, que ahorita escuchándolo así, porque al menos en el caso de matrices ya lo hemos visto, tiene sentido, o sea, sabemos cómo se define, sabemos qué pasa, pero a priori era un poco extraño porque estamos multiplicando cosas que pertenecen a distintos conjuntos. Yo podría estar multiplicando un número por una función, em, una fun- ¿qué, qué más podríamos? O podríamos estar pensando en un producto diferente al de un conjunto que ya conocemos, ¿sí? Y eso es lo que significan estas dos operaciones. Tengo una operación que me permite sumar vectores y el otro es una operación que me permite a cada vector multiplicarle un escalar, ¿sí? En este caso los números reales les vamos a llamar escalares, ¿sí? Son los escalares sobre los que está definido el espacio vectorial. Ya. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces sobre qué conjunto estamos considerando el espacio vectorial puede cambiar la estructura, ¿sí? Digamos, la dimensión depende totalmente de sobre qué conjunto se está considerando un espacio vectorial, ¿sí? Y los axiomas que yo he puesto acá son lo que pedimos que deben cumplir estas operaciones. O sea, no es que yo pueda definir una suma de cualquier forma. Deben cumplir ciertas reglas. Y aunque listadas así pueden parecer muchas, son bastante fáciles de recordar, ¿ya? Porque son las operaciones con las que estamos familiarizados de los números reales.
Por ejemplo, que la suma sea asociativa, que sea conmutativa, que haya un cero, sí, o sea, sabemos la función del cero, no en números reales. Si yo a algo le sumo cero, no he hecho nada. O que cada número, o que cada vector tenga un inverso, que yo pueda, digamos, a sumar otro elemento. Y de hecho, sumar un elemento que me da el cero, esto es lo que define la resta de vectores. Y igual con los productos por escalares, que cumplan las leyes distributivas con las que estamos acostumbrados. Esa sería como toda la definición de lo que es un espacio vectorial. Pero, digamos, uno por lo general no se pone a comprobar todas estas propiedades, ya que son, digamos, de alguna manera ya conocidas o uno las conoce, ¿sí? También está el tema de subespacios. Y la idea del subespacio es la siguiente. Bueno, ahora solo puse subespacios, pero propiamente se diría subespacios vectoriales. ¿Sí? Ah, y por cierto, a cualquier elemento de un espacio vectorial le vamos a llamar un vector. ¿Sí? O sea, no sé, si mis matrices, si mi conjunto de matrices lo veo como espacio vectorial, entonces cada matriz yo puedo decir que es un vector, ¿sí? Perteneciente al espacio vectorial. Ahora, si B es voy a poner así, espacio vectorial, más que nada para ahorrar escritura, y W, que es un subconjunto de B, tal que W es espacio vectorial con las mismas operaciones, ¿sí? Porque aquí yo estoy tomando un subconjunto de B, pero yo podría en ese conjunto definir otras operaciones diferentes, ¿sí? Pero cuando preservamos esas operaciones, decimos que W es un subespacio, se va a poner subespacio vectorial, ¿sí? Subespacio vectorial de B, ¿sí? Como ven, un subespacio vectorial es un subconjunto que a su vez sigue siendo espacio vectorial, ¿sí? Esa es la idea. ¿Y cómo podemos caracterizar eso? W, visto como un subconjunto de B, es subespacio vectorial si y solo si eh, este tiene que ser distinto de vacío, ¿sí? No puede ser el vacío, y además debe tener dos propiedades más. Para todo U y B elementos de W, tiene que cumplirse que U más B sigue estando en W. Es decir, este conjunto tiene que ser lo que diríamos cerrado bajo la suma, ¿sí? Es decir, si yo tomo dos elementos del conjunto y los sumo, que no me salga del conjunto, ¿ya? Estas son cosas que pueden pasar. Por ejemplo, si yo estoy tomando algo sencillo, los números naturales. No, bueno, y los números naturales me sirven aquí. Em, no. Por ejemplo, yo estoy tomando todo digamos, W como el conjunto. No, es que igual solo estoy haciendo. Ah, me bloqueé, ya. El conjunto de todos los números reales, por ejemplo, todos los X números reales, tales que son distintos de cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno y -1 pertenecen a W, pero, y porque son números distintos de cero, pero la suma no está. ¿Sí? Este sería un caso donde esto no se cumple, por ejemplo. ¿Sí? Esta primera propiedad lo que me dice es que si yo tomo dos elementos del conjunto y los sumo, sigo estando en el conjunto, no ha pasado nada. Y en cambio aquí para todo alfa, en R, o sea, en el cuerpo, y U en W,
Entonces, alfa U tiene que estar en W. Esto es lo mismo que antes, pero en cambio diciendo que si yo tengo dos números, perdón, si yo tengo un vector y un escalar, al momento en que yo los multiplico, sigo estando en el conjunto, no salgo de ahí, ¿sí? Estas son lo que llamamos las propiedades de clausura para los subespacios. Y esto es lo que caracteriza a un subespacio vectorial. ¿Qué me refiero con que caracteriza? Según esta definición, para yo ver que W es un subespacio vectorial, yo debería comprobar todo esto de acá. Para al momento que yo compruebo todo eso, digo, sí, tengo un espacio vectorial. Pero esto lo único que me dice es no, solo tienes que ver que no sea vacío, que sea cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto escalar. Ejemplos. Algunos ejemplos de espacios vectoriales son, por ejemplo, R1, de hecho sería solo Rn, por ejemplo, C a la n, sí, o sea, todas las eh, vectores de n componentes, donde cada componente es un número complejo. ¿Cuál otro? Algo que suelen en algunos, dependiendo de los textos, suelen escribirlo así. No recuerdo si usábamos esta notación para las matrices. No, miento. La notación para matrices que usábamos nosotros es así. R, M cruz N. Eso. Recuerden, matrices. A es matriz, M por N, con entradas reales. O sea, con entradas, números reales. ¿Sí? ¿Qué más? Podemos tener Pn, así. De hecho, me gusta más notarlo así. Rn entre corchetes X. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Son todos los P de X de esta forma. A0 más A1X más ANX a la N tal que AI pertenece a N. Es decir, ¿qué es este R sub N corchete de X? Son todos los polinomios, son polinomios de grado hasta N, como ven, están polinomios de todos los grados, pero llegan hasta el límite N, donde las componentes son números reales. Esto es lo que llamamos el espacio vectorial de los polinomios. También tenemos C, por ejemplo, C de A, B, que vendrían a ser todas las funciones que van de A, B en R, tal que F es continuo. Todas las funciones continuas de A a B. Todos estos son ejemplos de espacios vectoriales. Y uno puede ver, puede comprobar fácilmente que las cosas, los axiomas que antes mencioné se cumplen en estos casos. Por tanto, efectivamente, estos conjuntos son espacios vectoriales y así hay muchísimos ejemplos más. Ahora, para entender bien eh, esta noción de espacio vectorial, podemos trabajar algunos ejemplos. Sea E un espacio vectorial y P un elemento de E. Se define este conjunto E sub P como todos los pares ordenados X, P con X un elemento de E. Se define esto. Además, vamos a definir la suma, digamos, XP más Y, P como X más Y, P y alfa o el producto con X, P lo vamos a definir como alfa X, P. Pruebe que E sub P
es espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando en este ejercicio? Ya nos dan un espacio vectorial y definimos este nuevo conjunto, ¿sí? Este es un nuevo conjunto sobre el cual nosotros podemos definir estas operaciones. Miren, esta suma de aquí me está enseñando o me está indicando cómo sumar dos elementos de eso P. Y este producto de acá me está indicando cómo multiplicar a un vector, a un x, p, un escalar cualquiera. Y estas sumas que están dándose aquí, este producto de acá, vienen siendo las que ya estaban definidas en E. Porque miren, E ya es un espacio vectorial, entonces yo puedo sumar elementos de ahí y puedo multiplicar escalares a los elementos de E. ¿Sí? Y entonces, si yo quiero comprobar que esto es un espacio vectorial, yo tengo que ver todas las propiedades que mencioné antes. Pero esto es sencillo, ya que observen que si yo hago x, p más y, p más z, p, es decir, estoy calculando esta suma. Esto es para ver que efectivamente es una propiedad asociativa, que no depende en qué orden yo sumo. Esto va a ser x más y, p más z, p. Esto va a ser x más y más z, p. Ojo, ¿por qué puse paréntesis aquí? Estos dos paréntesis de aquí. Porque estoy a este elemento x más y, estoy sumándole z. Por eso deben ir los paréntesis. ¿Sí? Uno usualmente está acostumbrado a escribir así, sin paréntesis acá. Pero esto es posible precisamente porque la propiedad es asociativa. Porque si no fuera asociativa, ¿esto qué significa? ¿Significa que primero sumo esto y luego esto? ¿O acaso significa que primero sumo esto y luego el de acá? Como la propiedad es asociativa, esos dos resultados dan exactamente lo mismo, entonces no hay ambigüedad en la definición de esas sumas sin paréntesis. Y esto pues va a ser x, p más lo que buscábamos, y, p más z, p. Entonces efectivamente es una propiedad asociativa. Conmutativa también lo va a hacer nuevamente por la conmutatividad de el mismo e. Esto va a ser x más y, p. Esto va a ser y más z más x, p. Y esto va a ser y, p más x, p. Observen que estoy comprobando que las propiedades antes se cumplen. Y pues uno a veces parece, pero ¿por qué hace, cómo justificas algunos pasos? Lo que pasó en esta igualdad, o sea, por qué los paréntesis cambian, es porque la operación en E ya es asociativa porque E es un espacio vectorial. Entonces yo sé que todo esto es igual a todo lo de acá, por eso. Lo mismo pasa en la igualdad de aquí. Como E es espacio vectorial, yo sé que esta suma es conmutativa, entonces esos dos elementos son iguales también. Ahora, si yo busco un elemento neutro o un cero para EP, la idea trivial sería tomar el 0, p, el mismo cero de E, pero en esta nueva forma, como par ordenado con segunda componente P. Y observen que esto sería 0 más x, p, y esto es x, p. Todo bien ahí. Y cada elemento tiene un inverso, claro, porque si al inverso, por lo general, voy a venir acá un momento, a este, aquí, más atrás, a este elemento inverso, a este U', usualmente se lo denota así. U', o sea, en vez de escribir U', escribimos menos U, así. Cualquier elemento, porque bueno, esto ya se suele ver en, bueno, por lo general está mostrado en los libros de álgebra lineal, pero eh, cuando un elemento es U' cumple esto, que al sumarlo con otro da cero, entonces este elemento es único y por tanto adopta esta notación de menos u para estar como acorde con las ideas que tenemos de la suma y la resta de números reales, como para mantener esa armonía en las notaciones.
Entonces el inverso aquí va a ser justo menos x, p, menos x siendo el inverso de x, pero en e. Y este elemento va a ser justo el 0, p, que era el neutro que habíamos encontrado antes. Para el tema de productos escalares y demás, las demás propiedades se verifican de la misma forma y podemos concluir que e, p es un espacio vectorial. Esta es, por decirlo así, una forma de mostrar cómo a partir de un espacio vectorial puedo construir otro espacio vectorial, pero al menos este que está mostrado aquí no tiene nada de nuevo porque solo hemos añadido un punto bueno, ya usando estrategias que se verían más adelante se puede probar que estos son isomorfos. Es decir, en esencia son la misma cosa. Es por eso que cuando uno estudia espacios vectoriales de dimensión finita, uno se centra únicamente, por ejemplo, en estudiar Rn, porque cualquier espacio vectorial de dimensión finita es isomorfo a Rn. Es decir, es en esencia lo mismo escrito de otra forma. Nada más. Y por eso creo que en su clase habrán visto que la profe estudia por lo general espacios vectoriales del tipo Rn, ¿sí? Por eso. Otro ejemplo es si en R2 se definen las operaciones x1, x2 más y1, y2. Les voy a escribir así, más bolito. ¿Para qué? Para que no piensen que es la suma usual de elementos de R2. X1 más x2, 0. Perdón, aquí es x1 más y1. Y x1, x2 por alfa, punto y bolita, como alfa x1, 0, es, la pregunta ¿es R2 espacio vectorial? ¿Sí? R2 ya es un espacio vectorial de la forma usual que conocemos, que creo que lo han visto en clase, pero aquí en este ejercicio yo estoy dando otras definiciones a la suma, ¿ya? Un mismo conjunto puede ser espacio vectorial con distintas operaciones. Entonces yo aquí lo que estoy haciendo es preguntarme, ¿será que con estas operaciones nuevas que he definido en R2 sigue siendo espacio vectorial? Y pues lo que uno tendría que hacer es tratar de demostrar todas las propiedades y ver qué pasa. Sin embargo, yo aquí puedo dar digamos, ya como por simple inspección, podría yo decir que este no es un espacio vectorial con estas operaciones. ¿Por qué? Porque no existe un neutro aditivo. O sea, para este conjunto no existe el cero al que estamos acostumbrados. Noten, si x, y, elemento de R2 es un neutro, entonces x, y más el elemento 1,1 sería x más 1,0, pero esto es distinto del elemento 1,1. Entonces, miren, yo supuse que este elemento x, y era un neutro. ¿Qué significa que sea un neutro? O es como que cumple la misma propiedad que el cero en los números reales. Es decir, si yo sumo ese elemento a otro, no afecta en nada y sigue siendo el mismo elemento. ¿Sí? Pero aquí no está pasando esto, porque si yo le sumo en particular a este elemento 1,1, obtengo esto otro que es distinto del 1,1 porque en la segunda componente de ley tiene un cero. Entonces, este elemento x, y que supuse que era un neutro,
no puede ser, porque digamos para este elemento 1,1 falla, ¿sí? A veces es un poco más fácil darse cuenta cuál es la propiedad que falla, viendo más o menos qué me está dando estas definiciones. Aquí yo rápido me di cuenta, siempre me da un elemento con segunda coordenada cero. Entonces, no puede haber un neutro porque al momento en que yo sumo siempre pierdo la segunda coordenada, ¿sí? Esa fue mi idea para poder llegar a esto. Ujú. Ahora, para tratar con el tema de subespacios, 20. Uy, creo que el ejercicio 3. Compruebe si los siguientes conjuntos son subespacios vectoriales de, ajá, veamos qué le pongo, de Rn. Para el primer caso, yo puedo poner el conjunto W como todos los elementos x1 hasta x1, pongamos x2, x3, elemento de R3, tal que 2x1 menos x2 es igual a 0, 3x2 menos x3 es igual a 0, y ya, ¿sí? Y la pregunta es, ¿este es un subespacio vectorial? Para uno comprobar eso, lo que puede hacer es simplemente ver las tres condiciones que yo les mostré antes. Si el producto, perdón, que el conjunto es no vacío y que es cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto escalar. Pero eh, a veces esto puede ser un tanto complicado porque yo tendría que tomar dos elementos de aquí, ver que su suma está y ver que el producto por escalar está. Entonces yo puedo reescribir este conjunto de alguna otra forma, ¿sí? Siempre que ustedes tengan un sistema de ecuaciones lineales, porque esto al final es un sistema de ecuaciones lineales, uno puede reescribirlo en sus términos de alguna forma matricial. Entonces yo puedo tomar, por ejemplo, 2 menos 1, estoy formando la matriz del sistema, 0, 0, 3 menos 1. Entonces, ¿sí? Porque miren, tengo un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, por tanto la matriz del sistema sería 2 por 3. Entonces W no sería más que los elementos X, ¿sí? O sea, un elemento de R3, tal que esta matriz A por X es igual a 0, ¿sí? Y así es mucho más fácil, de hecho, podría poner así, para que se vea mejor, los elementos X que serían columnas, X2, X3, tal que es solución de este sistema homogéneo. Y todo sistema homogéneo, o sea, cualquier conjunto que venga dado de una forma así, siempre, pero siempre es un sistema de ecuaciones lineales, perdón, es un subespacio vectorial. ¿Por qué? W no es vacío, ya que el cero pertenece a W. Observen, si ustedes toman el vector cero y multiplican, esto da cero, entonces el cero pertenece, por eso es no vacío. Y en cambio, si X y Y pertenecen a W, entonces, ¿qué significa? Que A por X más Y, que esto por el producto de matrices, sería AX más AY, y esto es cero. ¿Por qué? Como X y Y pertenecen a W, esto es cero y esto de acá también es cero.
¿sí? Entonces esa suma de ceros me deja el mismo cero. ¿Y esto qué significa? X más Y pertenece a W, ¿sí? Porque miren, X más Y se vuelve solución del sistema homogéneo. Y por último, si alfa es un número real y X es un elemento de W, entonces A por alfa X, y esto por propiedades del producto es alfa por AX, y esto sería cero. Nuevamente porque este producto es cero, y entonces alfa X pertenece a W. Se cumplen las tres condiciones de la caracterización que les comentaba antes y por tanto W sí es un subespacio vectorial. ¿Sí? Como les digo, siempre que tengan sistemas homogéneos, entonces eh, ustedes pueden concluir por este razonamiento que sí se está tratando de un subespacio vectorial de Rn. Ahora, yo puedo trabajar con otros casos. Por ejemplo, si yo tomo W como el subconjunto de las matrices n por n, donde el determinante de A es cero. ¿Sí? ¿Qué estoy viendo aquí? Yo quiero comprobar si este conjunto es subespacio vectorial de el espacio de matrices R por N por N. ¿Sí? Es decir, nosotros sabemos que este es un espacio vectorial y yo quiero comprobar si el de acá es subespacio vectorial. En este caso, lamentablemente no, ya que, por ejemplo, la matriz identidad es 1, 1, 1, todo 1. Ah, esperen, denme un minuto, por favor.
Ya, disculpen la interrupción, justo me llamaron y tenía que estar ahí. Bueno, entonces i a la n y menos i a la n, ¿sí? Que esto sería en cambio menos uno, todo menos uno, verifican, eh, no, estoy haciendo mal esto. Más fácil, yo puedo tomar las matrices. Ese ejemplo que iba a poner sirve para matrices con determinante distinto de cero. Y el que voy a dar ahora es el siguiente. A, yo lo tomo con la matriz uno uno, o sea, todo en la diagonal uno uno y al final un cero. Es decir, es una matriz diagonal que todo tiene unos y solo en el último componente de la diagonal tiene un cero. Y la otra matriz B va a ser en cambio cero cero, o sea, todos ceros. Y en el último componente tiene un 1. ¿Sí? Observen que estas son matrices diagonales, entonces el determinante no es más que el producto de los elementos de la diagonal. Pero como en la diagonal siempre hay un cero al menos, estos determinantes son cero. Pero hacer A más B sería añadir el último uno que me falta y esta es la matriz identidad. Entonces el determinante de A más B sería uno, lo cual es distinto de cero. Es decir, A más B no pertenecen a W, aunque A y B sí. Nuevamente, este conjunto no sería cerrado bajo la suma, ¿sí? Miren. Por tanto, no es un subespacio vectorial del espacio de matrices. Y de manera similar, el conjunto de matrices con determinante distinto de cero tampoco es un subespacio vectorial. Una nueva, podemos tomar B, de manera que W sean todas las matrices n por n, tal que su transpuesta es la misma. ¿Sí? Este tipo de matrices que su transpuesta es la misma matriz, se les llama matrices simétricas. Y no sé si, no, creo que no lo vimos aquí, no sé si lo vieron tal vez en clases, pero la transpuesta de una matriz no es más que lo siguiente. Si A es la matriz A11, A12, A13 y así, hasta A1n y aquí es A21, hasta AM1, es decir, A22, A3, A2n, sigue, sería AM2, AM3, hasta AMN. Noten que esto es una matriz de tamaño M por N, M filas, M columnas. Entonces, la transpuesta, la idea es como que a las filas las convierto en columnas y viceversa. Entonces, a la primera fila la convierto en la primera columna. A1N. A la segunda fila la convierto en la segunda columna. Y esa es la idea de la transpuesta de una matriz. ¿Sí? Lo que sí, noten que esta es una matriz n por m. ¿Sí? Como las filas las convertí en columnas, el número de filas ahora es el número de columnas. Y así. Esa es la idea de la transpuesta de una matriz. ¿Sí? Un cálculo sencillo, por ejemplo, si A es esto, 2, 1, 3, 3, 2, 1. Entonces, A transpuesta no sería más que 2, 1, 3 así, 3, 2, 1. Así. Y observen esta propiedad entonces que estoy poniendo aquí, es que al momento en que yo hago la inversa de la transpuesta de una matriz, sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, puedo tomar 1, 2, 3, 3, 3, menos 4, 2, 2. Y la transpuesta de esta, entonces si yo convierto, digamos, primera fila en primera columna, 1, 3, menos 4, segunda fila,
2 2 4 sería menos 4 2 3 y observen que es la misma. Pues esta en particular sería una matriz simétrica. La pregunta es, ¿son las matrices simétricas un subespacio vectorial? En este caso, sí, porque el cero, la matriz cero, pertenece a W. Claro, si la matriz tiene todos ceros, la transpuesta sigue teniendo todos ceros. Entonces, en este caso, sí. ¿Qué más? Si A y B pertenecen a W, entonces la transpuesta de la suma, que por propiedades esto va a ser la suma de las transpuestas, esto es el mismo A más B, entonces A más B pertenece a W. Y por último, para el tema de los escalares, la transpuesta, esto también cumple que esto es alfa por A transpuesto, esto es alfa por A, y entonces alfa A pertenece a W. Por tanto, el conjunto de matrices simétricas sí es un subespacio vectorial. Mm, Muy bien. Y ahora, mm, ya. Lo que vamos a hacer ahora es revisar o ver por lo menos rápido lo de independencia lineal. No vamos a llegar al tema de bases, pero eh, vamos por lo menos a ver la definición de independencia lineal y algún pequeño ejercicio para con eso ya luego entrar directo a la materia de bases. Un conjunto, o bueno, uy, una combinación lineal, lineal es de los vectores ya, no, lo voy a escribir así mejor. Dado S un subconjunto de B, donde B es espacio vectorial, entonces una combinación lineal de los elementos de S es una expresión de la forma A1, bueno, alfa 1 A1 más A2, alfa 2 A2 más más alfa n a n, donde n es un número natural cualquiera, los alfa i son números reales y los a i son elementos de S. Es decir, si yo tengo S en un subconjunto de B, una combinación lineal es hacer cualquier expresión de esta forma. Pueden ver, tomo un número finito, por eso está el n un número natural, un número finito de elementos de S, a cada uno lo multiplico por un respectivo escalar, puede ser cualquiera, y lo sumo, ¿sí? Eso es una combinación lineal. Y, eh, por ejemplo, si alfa se puede, no, lo voy a poner así.
si B se puede escribir como combinación lineal eh, de los elementos A1 hasta AN, entonces decimos que B depende linealmente de los elementos, o bueno, depende linealmente del conjunto A1 hasta AN, ¿sí? Y en particular vamos a decir que un conjunto, digamos S, es linealmente dependiente si alguno de sus elementos depende linealmente de los demás, ¿ya? Tal vez no queda muy clara esta explicación, pero a lo que me refiero es que si yo, digamos, tengo un conjunto S y a un elemento de ese conjunto, por lo menos a un elemento, lo puedo escribir como combinación lineal de otros, entonces el conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? Porque un elemento depende de los otros, justo porque es una combinación lineal. Y si esto no pasa, en cambio, hablamos de que el conjunto es linealmente independiente, ¿sí? Y hay algunas caracterizaciones para determinar si un conjunto es linealmente independiente. Por ejemplo, A1 hasta AN es, lo voy a escribir así, linealmente independiente, si y solo si se tiene esta implicación. Implica que los alfa i son cero para todo i. Es decir, ¿qué está diciendo esto? Un conjunto es linealmente independiente si y solo si cuando ustedes forman esta combinación lineal, alfa n por an, ¿sí? Ojo, aquí los alfa i son variables, ¿sí? Pero cuando ustedes forman esta combinación lineal igualada a cero, entonces todos los alfa i tienen que ser cero. Y esto básicamente dice que cualquier elemento generado por estos elementos ahí se puede escribir de una manera única. Y eso es lo que es fundamental para definir una base, ¿sí? O también puede ser, digamos, si los alfa i, perdón, si los AI son vectores en Rn, entonces esta condición de independencia lineal es lo mismo que la matriz A1, A2 hasta AN. Voy a ponerlos en RM más bien, porque la matriz no es necesario que sea cuadrada, tenga rango completo, ¿sí? Es decir, que si ustedes empiezan a reducirla por el método de Gauss a una matriz triangular, entonces nunca se elimina alguna fila. Y hagamos un ejercicio rápido. Voy a dar el vector 1, 3, el vector 2 menos 3 y el vector 0, 2. Este conjunto es linealmente independiente. Entonces, ¿cómo voy a determinar eso? Voy a usar eh, el criterio del rango, ¿sí? Entonces, yo voy a formar una matriz que sea de la forma B1, B2, B3. De hecho, los voy a escribir como fila mejor. B1 sería 1, 3, 2 menos 3 y 0, 2.
Entonces, reescribiéndolo de esta forma, queda 1, 3, 2, 3, 0, 2. Y para esto voy a ir aplicando operaciones de fila para reducir y encontrar el conjunto linealmente independiente, ¿sí? Digamos, resto 2, te queda 3, menos 3, 2. Aquí que hice, a la fila 2 le resté la fila 1. Aquí podría tomar 1 y 1, un 3 acá. Puedo dejar el 2, no pasa nada. Y simplemente a la fila 2 la voy a multiplicar por menos un tercio. 0, 0, 0, 1, 3. Y entonces, aquí lo que hice es que a la fila 3 le resté dos veces la fila 1. Y miren, aparece esta fila de ceros aquí. Entonces, el conjunto B1, B2, B3 no es linealmente independiente. Por eso. Pero, en cambio, si yo hubiera tomado solo los dos primeros vectores, este B1, B2, ¿a qué hubiera llegado? A esto. Y esto sí tiene rango completo porque nunca ya tengo la forma de matriz escalonada y nunca se anuló ninguna fila. Entonces, yo puedo decir, pero si yo quito justo este vector B3, B1, B2, sí es linealmente independiente. Y esa es la ventaja de hacerlo por este método de la matriz, ya que nos dice qué vector podemos quitar para seguir teniendo un conjunto linealmente independiente. O mejor dicho, para obtener un conjunto linealmente independiente, ya que dado un conjunto linealmente dependiente, uno puede, eliminando vectores, obtener un conjunto linealmente independiente. Eso. Por cuestiones de tiempo terminaríamos ahí aquí y la próxima vez continuaríamos con un poco más de independencia lineal y ya entrando al tema de lo que son bases y las bases, la dimensión y las coordenadas de un vector respecto a una base. Gracias por la atención. Espero que les vaya muy bien. Hasta luego.